primero de todo, lo que vamos a hacer es, vamos a presentar la empresa, cómo son los campamentos, cuáles son las cualidades que buscamos en un monitor en Estados Unidos, cuál ha sido mi experiencia trabajando como monitora. Yo este programa lo he hecho durante 3 veranos diferentes y cada uno ha sido distinto en diferentes camps, así que, bueno, os comentaré un poco qué tal fue, qué es lo que incluye el programa, el tema de precios, gastos aparte, cuáles son los requisitos esenciales, que esto es lo primero que miramos cuando nos pedís una cita telefónica, y después os explicaremos cuáles son los pasos a seguir dentro del programa y ya, por último, dejaremos paso a las preguntas que tengáis, cualquier duda en concreto, para el final. ¿Vale? Entonces, primero de todo, nosotros somos una empresa que llevamos 17 años llevando este tipo de programas y llevando este tipo de oportunidades a jóvenes que quieran ir a Estados Unidos a trabajar. Tenemos miles de participantes que han hecho este programa, somos una de las agencias líderes en España y además todos los visados que se han presentado, todos los participantes que se han apuntado y han pedido su visado lo han conseguido sin ningún problema. ¿Vale? Hablemos un poco de los campamentos, que es lo que nos interesa para lo que habéis venido a la charla de hoy. Que sepáis que la mayoría de camps los tenemos en la parte noreste de Estados Unidos, es decir, en los estados de Nueva York, Massachusetts, Maine, Carolina del Norte, Pensilvania, es donde están la mayoría y la gran parte de ellos son pernocta. Esto quiere decir que son camps en los que los niños se quedan a vivir con vosotros, están allí durante una serie de semanas. Y sí que es verdad que los campamentos que son pernocta suelen estar un poco más apartados de las grandes ciudades, es decir, es un poco más como en la primera imagen. Todos viviréis en casitas, que son una especie de cabañas, tienen todo lo que necesitáis para vivir, pero sí que es verdad que es vivir totalmente rodeada de naturaleza, es precioso, en Estados Unidos es increíble, la verdad. Y como, bueno, os he comentado, está en la costa este y a mí una de las cosas que más me gusta es que vais a trabajar con un montón de gente de todas partes del mundo. Siempre hay algún español que va, para aquellos que estéis preocupados de, uy, voy a ser el único que hable español. No, normalmente hay 3, 4 personas, pero a mí me gusta mucho el hecho de conocer a gente de todas partes del mundo y de poder hablar inglés constantemente 24/7. Las instalaciones son una locura, por decirlo de alguna forma. Es tal cual hemos visto en las películas, son campamentos muy grandes, tened en cuenta que a lo mejor suele haber unos 100 monitores mínimo por camp, así que imaginad la cantidad de niños que hay. Para mí, yo aunque lo haya hecho 3 veces, cada año que he ido ha sido una experiencia diferente y ha sido único y la verdad es que no lo cambiaría por nada porque es algo que te cambia. Yo fui en 2018, 2019 y 2023 y aún hay gente de 2018 y 2019 con la que sigo hablando. Tengo amigos de un montón de países, entonces esto es algo que no se puede valorar, no está pagado, sino todo lo que tú te llevas contigo a casa. Los tipos de campamentos, como os he comentado, el 90 y pico % de los camps que tenemos son pernocta, lo que quiere decir que duermen con vosotros en las cabañas los niños. Normalmente soléis estar entre 2 o 3 monitores por cabaña y soléis tener entre 8 y 13 niños, para que lo sepáis. Hay diferentes tipos de campamento dentro de el pernocta. Todos ellos son pernocta, pero hay diferentes tipos. Primero de todo tenemos el tradicional, que es el típico por excelencia que vemos en las películas, instalaciones increíbles, suelen ser familias más adineradas que envían a sus hijos y suelen ser normalmente también mixtos. ¿Vale? Hay todo tipo de juegos, todo tipo de actividades, es el típico, por decirlo de alguna forma. Luego tenemos el de necesidades especiales. Hay algunos camps con los que contamos que son especializados para niños que tienen cualquier tipo de discapacidad, ya sea mental, ya sea física o emocional. Entonces, sí que es verdad que todas las actividades que se hacen están adaptadas a las necesidades de cada uno. Hay menos niños y sois normalmente más monitores por cada niño. Está todo mucho más controlado. Después tenemos los campamentos religiosos. Estos, sinceramente, son exactamente igual que el resto. Lo único es que incorporan alguna serie de actividades que sean religiosas y parte de sus tradiciones al día a día del camp, pero digamos, las actividades siguen siendo las mismas. Normalmente suelen ser campamentos cristianos o judíos. Y después tenemos también los campamentos que son Girl Scout o Boy Scout, que son exclusivamente o para chicos o para chicas. Son igual, son tradicionales. Y sí que es verdad que los monitores pueden ser
tanto chicos como chicas, independientemente del tipo de camp que sea. ¿Vale? Tenemos algunos más, los podéis consultar en la web, pero todos siguen más o menos el mismo perfil y las mismas características. ¿Cuáles son las cualidades que nosotros buscamos en monitores? Primero de todo, divertidos, es decir, ahí no hay que tener ningún tipo de vergüenza y si la tienes, no te preocupes, que enseguida se te quita porque estás rodeado de gente que le encanta improvisar, hacer el tonto, pasárselo bien con los niños. Entonces, la vergüenza se te acaba quitando muy rápido, no os preocupéis. Es importante saber comunicarse bien, es por eso que nosotros pedimos que tengáis por lo menos un inglés intermedio para poder hacer el programa, porque al final vais a estar trabajando allí, así que eso es importante. Pero también es importante saber darles a entender a los niños que sois sus amigos, pero también que sois un modelo a seguir y que sois los monitores a los que tienen que escuchar y a los que tienen que hacer caso. Es súper importante, obviamente, hacer este programa, te tienen que gustar los niños, sí o sí, porque hay niños 24/7. Y como os he comentado, pues el lado infantil hay que saber quitarle hierro al asunto, ser divertido, salir de vuestra zona de confort. Y yo creo que todas las personas que están ahora mismo en la charla y que están viendo esta charla se pueden considerar aventureros porque no todo el mundo se apunta a informarse a este tipo de programas. Y bueno, a cualquier... Ups, a ver, que me he movido sin querer. Tu, tu, tu. Y nada, como os decía, para personas que quieren pasar un verano completamente distinto, yo cuando fui, es que hay cosas que no se te ocurren nunca que vayas a poder vivir allí y es increíble, es una suerte el poder ir. Vale, ¿esto qué es? Exactamente cuando se os contrata, no se os contrata únicamente como monitores, sino que lo que se hace es que se os contrata para que seáis monitores de una actividad en concreto que a vosotros se os dé bien. No hace falta ser un profesional, pero según la actividad que se te dé bien y que hayas practicado durante tu vida, un campamento u otro se interesará por ti. Cuando digo actividad, puede ser dentro del ámbito deportivo, del ámbito artístico, del ámbito musical, teatral, de baile, etcétera. Aquí veis unos cuantos ejemplos de deportes que se suelen buscar en los camps, que se suelen tener muy en cuenta. Así que si tenéis algún tipo de estas actividades que hayáis hecho durante X tiempo que os guste, que sepáis que normalmente os contratan para hacer esta actividad en concreto con los niños. ¿Vale? ¿Qué más? Mi experiencia en el programa. Yo, como os he dicho, hice este programa en el año 2018, 2019 y 2023 y para mí ha sido un antes y un después. Yo cada vez que veo el vídeo que os he enseñado al principio y veo mis fotos, es que me entraba nostalgia y me emociono porque es algo que es increíble de vivir y que yo os recomiendo que lo hagáis por lo menos una vez en la vida. Yo he trabajado en 2 camps distintos. Durante los 2 primeros años fui al mismo. El mío era un campamento de día. Estos son un poco menos comunes. Tenemos bastantes menos dentro del programa porque los tradicionales son los pernocta. Pero en este camp de día la diferencia es que los niños venían por la mañana y se iban por la tarde a su casa y luego volvían al día siguiente. Los monitores dormíamos todos en una residencia de estudiantes todos juntos. Y sí que es verdad que teníamos una serie, 2, 3 horas más libres que los campamentos tradicionales. La verdad es que para mí fue increíble. Yo fui monitora de natación porque a mí me gustaba nadar. No era ninguna profesional, sino que iba 2 veces a la semana a nadar por mi cuenta y al final acabé de monitora de natación y de socorrista. Y luego sí que es verdad que este último verano, en 2023, me fui a un campamento tradicional, a un pernocta, y era uno especializado en artes, entonces todo lo que se hacía eran cosas relacionadas con la música, el baile, el arte, pero también se hacían algunos deportes. Entonces a mí me contrataron en el último año como socorrista, me saqué el título de socorrista ahí, no hace falta que os lo saquéis, si tenéis experiencia nadando, os pueden contratar para la parte acuática del camp y después ellos allí os pagan el curso y os forman sin ningún problema. Yo, por ejemplo, además del título de socorrismo, me saqué el título de conducción de barcos. Entonces, la verdad es que fue muy, muy divertido porque puedo conducir ahora barcos en el estado de Nueva York, que es un poco random, pero la verdad es que fue increíble porque yo llevaba a los niños en el barco, los metíamos en unos donuts y los lanzábamos por el agua.
La verdad es que fue increíble porque mi camp estaba al lado de un lago. Y sí que es verdad que cada uno de los camps tiene unas cosas más positivas que otras, pero la verdad es que la experiencia es increíble. Y después, no sé si lo sabéis, pero este programa te permite la posibilidad de cuando tú termines tu contrato, viajar por Estados Unidos hasta 30 días, digamos, en extra después de terminar. Esto es una de mis partes favoritas del programa porque al final vas allí, no conoces a nadie, los 2 primeros años que fui no conocía a nadie, conoces a un montón de gente que está en tu misma situación y cuando termináis, después de todo el verano juntos, os vais de viaje juntos y podéis disfrutar de lo que es el país y verlo todo. Yo he ido a un montón de sitios diferentes y puede que algunos os preguntéis si este programa se puede hacer con otras personas, con amigos, con tu hermano, tu pareja, etcétera. Yo esto lo hice el último año con mi pareja, los dos primeros fui sola y sí que es verdad que es algo que se puede hacer. Os recomiendo que nos preguntéis cuando nos pidáis cita para empezar el programa por esta cuestión, porque depende de una serie de cosas. No se puede garantizar 100% que vayáis juntos, sí que se puede dar. De hecho, tenemos varios participantes que han ido juntos ahora y se están contratando juntos, pero todo depende de las circunstancias del momento. Así que si queréis un poco más de información sobre si queréis ir con alguien, normalmente suele ser una persona, os recomiendo que nos pidáis cita telefónica y yo os lo explicaré todo. Y bueno, aquí podéis ver cuando el primer año me quedé 4 días, el segundo me quedé 6 y este último ya me quedé 2 semanas. Así que la verdad me dio para viajar un montón y es increíble, la verdad. Requisitos importantes. Esto es lo que revisamos cuando nos pedís cita para información sobre el programa o para inscribiros. Sin estos requisitos no podrías realizar el programa y es por eso que es lo primero que verificamos cuando nos pedís información. Primero de todo es necesario tener entre 18 y 27 años. Sí que es verdad que hay algunos casos en los que si tenéis entre 27 años y 30 también podríais hacer el programa, todo es cuestión de comentárnoslo. El nivel, como os he comentado, de inglés, en nuestro caso no es necesario tener ni título ni certificado, sino que nosotros por teléfono os haremos 4 preguntas en inglés para verificar que al menos tenéis este nivel intermedio que solemos pedir. Al final os vais a ir allí a trabajar como monitores y es algo más serio, no es que vayáis a una academia a aprender inglés. Aprender inglés aprendéis muchísimo, pero hay que tener una serie de mínimos. Es preferible la experiencia con niños, por supuesto, pero no es obligatorio. Yo cuando fui la primera vez no tenía experiencia y no pasa nada. Todo lo que tengáis siempre suma puntos, pero que tengáis en cuenta que hay gente que está apuntada que no tiene experiencia. Y sí que es verdad que lo que sí que se tiene bastante en cuenta es si tenéis alguna destreza en algún deporte o actividad, como ya os he comentado, esto lo valoran bastante. Así que bueno, es importante que también lo tengáis en cuenta. Es necesario tener la nacionalidad española, la residencia en España o estar estudiando actualmente en España y necesitamos que estéis disponibles para empezar antes del 18 de junio. Esto es súper importante porque los campamentos se toman las fechas de inicio y de final muy en serio y es lo que puede hacer que consigáis más campamentos o menos según la fecha a la que podáis empezar. Cuanto más cerca del 1 de junio, mucho mejor. ¿De acuerdo? Y como os he comentado algunos antes, normalmente los camps suelen estar abiertos hasta el 15, 25 de agosto. Ya depende un poco de cada uno de los camps, pero para que os hagáis una idea de cuáles son las fechas de inicio y de finalización. Todo esto al final lo comprobaremos con vosotros cuando os queráis inscribir y nos pidáis cita en la web de Travelingua, que es lo que os he enseñado al principio. Los beneficios de este programa, bueno, habréis visto ya un poco cuáles pueden ser. Básicamente es un programa en el que te permite vivir en otra cultura completamente distinta. Después puedes viajar por Estados Unidos, incluso en vuestros días libres soléis tener un día libre a la semana o un día y medio. Entonces, eso también os permite para moveros alrededor del camp. Vais a mejorar muchísimo el inglés porque al final es una experiencia inmersiva total. Yo llego a un punto en el que llegaba a soñar en inglés del tiempo que estaba todo el rato pensando en inglés y la verdad es que es una locura, pero es increíble también. Vas a hacer amigos de todas partes porque al final vienen de todas partes. Yo he trabajado con gente de Latinoamérica, con gente de Reino Unido, americanos, incluso de Nueva Zelanda, Sudáfrica, una locura. Y sí que es verdad que vas a aprender un montón. Al final llegáis allí,
estáis muy controlados en el campamento, es decir, no estáis solos con los niños, sino si tenéis algún problema están por vosotros para poder ayudaros con las situaciones, pero además os vais a espabilar un montón y vais a aprender un montón de cosas. Y sí que es verdad que no hay nada como poner en un currículum que has estado trabajando 3 meses o 2 y medio en Estados Unidos, que eso siempre os da un plus. Mm. Los pasos. Esto es el proceso de solicitud, como entenderéis, para hacer este tipo de programas no es algo que se haga de un día para otro, necesitamos un tiempo y es por eso que ahora mismo tenemos las inscripciones abiertas, pero dentro de unas pocas semanas vamos a cerrarlas porque al final necesitamos tiempo para realizar todo este proceso. Os digo cuáles son los pasos. Primero de todo, lo que hay que hacer es coger cita telefónica con nosotros. Como os he comentado, para coger cita lo que hay que hacer es ir a la web de Travelingua, vais al programa de Camp USA y aquí le dais a pedir una cita, se os abre el calendario y luego elegís la fecha que mejor os vaya y nosotros os llamaremos a esa hora, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Como os comentaba, hay que pedir una cita y en esa cita lo que vamos a revisar primero es que cumpláis los requisitos. Os vamos a ir haciendo preguntas, os tenemos que hacer las 4 preguntas en inglés para verificar que tenéis el idioma y cuando ya hayamos verificado que está todo, lo que vamos a hacer es, os enviamos un correo con el enlace para inscribiros. En ese enlace, ¿qué hay que hacer para inscribirse? Primero de todo, hay que rellenar unos datos, leerse las condiciones de participación y después hay que hacer el primer pago, ¿de acuerdo? El programa tiene un coste de 595 euros, pero ahora mismo lo tenemos rebajado con un descuento de 100 euros. Entonces serían 495. Cuando os inscribís, al principio hay que hacer un pago de 250 y después, cuando ya tengáis un contrato de trabajo, se hace el segundo pago, que son 345. Si os apuntáis ahora, sería el descuento de 100 euros en el segundo pago, ¿de acuerdo? Cuando os inscribís y hacéis el primer pago, lo que hacemos es, os damos de alta la plataforma del sponsor. El sponsor es la empresa con la que trabajamos que realiza toda la documentación y las entrevistas, la contratación y la documentación en Estados Unidos. Y ellos tienen una plataforma, en lo que hay que hacer es rellenar un perfil, que es una especie de currículum de monitor en la que se te hacen un montón de preguntas sobre qué actividades te gustaría enseñar, qué experiencia tienes con niños, vídeo de presentación, documentos, etcétera. Esto es más que nada para que los campamentos os conozcan. Cuando hayáis rellenado el perfil, lo que se hace es, hacemos una revisión por videollamada, miramos que esté todo bien, nosotros os decimos, mira, pues corrige esto, cambia esto otro. Y lo que intentamos es mejorar vuestro perfil. Cuando ya está todo corregido, enviamos el perfil al sponsor. Ellos lo revisan y nos dan el OK. Cuando nos dan el OK, pasáis a la plataforma de contratación y ahí es cuando los campamentos se van a ir poniendo en contacto con vosotros de uno en uno. Cuando hagáis vuestro perfil, en el apartado de preferencias, os van a preguntar qué tipos de camps os interesan más. Por si os estáis preguntando si podéis elegir los camps. No los podéis elegir a dedo, pero sí podéis elegir qué tipo de camp os interesaría más. Después, cuando ya seáis visibles, porque vuestro perfil se vuelve visible, los campamentos se ponen en contacto con vosotros y os piden hacer entrevistas. Cuando hagáis las entrevistas, en muchas de las ocasiones os van a ofrecer una oferta de trabajo para empezar a trabajar con ellos. Cuando tengáis el contrato, se hace el segundo pago de 345 euros. Después de hacer el segundo pago, nosotros vamos a tramitar los documentos que necesitáis para el visado, porque vais a tener que pedir un visado que se llama J1. Cuando tengáis el visado, no, perdón. Lo que vamos a hacer es, revisamos la documentación, la tramitamos, os hacemos llegar los documentos que vais a necesitar en la Embajada de Estados Unidos. Vais a tener que ir de forma presencial y obligatoria a Madrid, que es donde se encuentra esta embajada, y nosotros os ayudaremos a conseguir los documentos, os explicaremos cómo funciona, cómo se pide la cita y todo. Después, cuando ya tengáis el visado, porque normalmente vais a la embajada, os hacen 2 o 3 preguntas, os cogen el pasaporte, imprimen el visado en una de las páginas y después os lo envían a casa con el visado incluido dentro del pasaporte. Y después lo que habrá que hacer es, hacemos una reunión que es presencial o online, según lo que mejor os vaya, en la que lo que hacemos es hablar de información necesaria para vosotros antes de que os vayáis y para que conozcáis a otros participantes del programa. Y luego ya estaréis listos para vivir uno de los mejores veranos de vuestra vida, básicamente. Este sería el proceso y aquí tenéis básicamente rellenado cómo funciona cada uno de los pasos.
Y aquí tenéis la información de contacto por si necesitáis algo. Sí que es verdad que creo que me he pasado alguna diapositiva aquí, que es importantísima, qué es lo que está incluido en el programa y qué es lo que no. Como os he comentado, el coste del programa son 595 euros, pero ahora mismo estamos haciendo una oferta de un descuento de 100 euros. Así que si os apuntáis entre hoy y el fin del programa, el fin de las inscripciones, se haría los 100 euros de descuento en el segundo pago. No es necesario presentar ningún código, sino que cuando os inscribís, nosotros apuntamos que os habéis inscrito en estas fechas y cuando llegue el momento de hacer el segundo pago, será cuando os hagamos el descuento de 100 euros. ¿Qué es lo que incluye el programa? Primero de todo, el seguimiento del participante, es decir, desde que os inscribís hasta que se termina el campamento, os vamos indicando qué se hace en cada momento, paso a paso, cómo se consigue el visado, cómo se consigue el campamento y os vamos guiando en el proceso. Gestionamos los documentos que vais a necesitar para el visado. Este visado se llama J1, por si os lo estabais preguntando, que hay diferentes tipos de visado. Y además os gestionamos una de las tasas que son necesarias para poder hacer el programa, que es la tasa SEVIS. Como os he comentado, hacemos un seguimiento del participante desde que empezáis hasta que se termina y os hacemos de intermediario entre los campamentos por si necesitáis cualquier cosa. El programa os incluye las comidas y el alojamiento de todo el verano. Es decir, el campamento va a pagar por vuestra comida, desayuno, merienda y cena y además pues tendréis el alojamiento incluido. Tenéis incluido también un seguro médico y de viajes. Esto es muy importante porque al final la sanidad es muy cara en Estados Unidos y el seguro os cubre desde 10 días antes de empezar el programa y termina después de los 30 días extra que os he comentado antes que tenéis para viajar por Estados Unidos. Estáis cubiertos durante el contrato y después. Igualmente, todos los campamentos tienen enfermerías, así que si necesitáis cualquier cosa, sin problema podéis ir a la enfermería, no hace falta el seguro médico, pero bueno, que sepáis que lo tenéis y que estáis cubiertos. Tenéis asistencia 24 horas en Estados Unidos porque el sponsor con el que trabajamos están allí y si necesitáis cualquier consulta, cualquier emergencia, cualquier ayuda en ese momento, como nosotros no estaremos en el mismo horario que cuando estéis allí, tenéis esta asistencia por parte del sponsor con el que trabajamos 24 horas. Y además se os va a pagar un sueldo de $2.000 por el tiempo total que estéis. ¿Vale? El programa dura entre 7 y 9 semanas. Normalmente el sueldo base son $2.000, pero como os he comentado, el camp va a pagar por todas vuestras comidas del verano. Además, va a dar una tarjeta SIM por si necesitáis cualquier otra cosa. Y la tarjeta SIM es básicamente para que después la utilicéis cuando vayáis a Estados Unidos por si queréis contratar la plataforma, la tarifa de la tarjeta SIM. Perdón. Entonces, esto sería un poco qué es lo que está incluido y como os he comentado, si tenéis alguna duda, queréis hablar con nosotros, nos queréis pedir cita, que sepáis que nos podéis contactar a mi correo, que es paula@travelingua.es o al correo de mi compañero, que es camp@travelingua.es. Nos podéis llamar directamente o también, que es lo que os he comentado, preferimos que nos pidáis cita. ¿De acuerdo? Nos podéis seguir en Instagram, tenemos un montón de participantes que dan su opinión sobre los diferentes programas y tenéis toda la información en la página web, ¿de acuerdo? Entonces, si tenéis cualquier duda, pues me podéis escribir o si no, nos pedís cita. Y esto sería un poco toda la charla. Espero que os haya servido y que os haya animado a hacer algo diferente con vuestro verano y a vivir una aventura increíble.